Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes se conectan a través de las diferentes redes sociales por medio de las cuales podemos estar en comunicación, especialmente a quienes nos ven a través de la plataforma streaming Roku a nivel mundial. Las elecciones en México se adelantaron de forma pacífica, muy a pesar de los antecedentes violentos con decenas de candidatos en diferentes estados que fueron asesinados, con el problema de seguridad que galopa en toda la nación mexicana y principalmente con toda la crisis social y política que a través de la incidencia del narcotráfico ha afectado a miles de familias, no solo en México, y en el marco también de todo ese gran problema migratorio que genera la entrada y salida de inmigrantes en un corredor rumbo hacia los Estados Unidos. A pesar de esto, México ha dado una lección de democracia. La candidata opositora ha dicho que impugnará los resultados y, sin embargo, hoy el mundo entero ya ha reconocido oficialmente como la presidenta electa de los mexicanos a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene una hoja de vida destacadísima. Es licenciada en física con maestría y doctorado en ingeniería de energía. Es una investigadora reconocida en múltiples redes científicas internacionales. Además, ha participado en proyectos de investigación contra el cambio climático y las energías renovables que han merecido premios internacionales como el Premio Nobel de la Paz en una organización científica de la cual ella participó. Si bien el premio no se entregó de forma individual al grupo de más de 600 científicos que aportaron contenido, conocimiento y su investigación, se les reconoció la pertenencia a esta organización merecedora del Premio Nobel de la Paz. Además, ha sido una acompañante asidua y compañera de fundación del partido Morena, del expresidente, presidente todavía en función, Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañó como secretaria de Ambiente en el ejercicio de sus funciones en la Alcaldía de México, en las 3 campañas presidenciales en las que participó, y también fue jefe de gobierno del Distrito Federal en México. Esta destacada hoja de vida también tiene una historia personal muy interesante, y es que Claudia Sheinbaum Pardo es hija de inmigrantes judíos por vía paterna, descendiente de judíos askenazi lituanos, y por vía materna judíos sefardíes que venían de Bulgaria. Sus abuelos se asentaron en México y ella pertenece a esta tradicional familia judía. Lo cierto es que es la primera mujer mexicana que ocupa la presidencia de México. Y no es un dato menor, es una situación histórica. Tendrá por delante grandes retos como los que ya mencionamos y principalmente continuar, como ha prometido en su campaña, la intensa agenda social que adelantó Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se combina la inversión social al mismo tiempo en que se pueda garantizar la seguridad? Es probable que un gobierno con sensibilidad social también pueda combatir eficaz y efectivamente el crimen organizado, considerando que los últimos presidentes de México han fracasado en el intento de ponerle orden a esta gran nación,
una de las naciones más poderosas e influyentes de nuestro hemisferio y uno de los gigantes del habla hispana a escala global. Tanto el presidente Calderón como el presidente Peña Nieto y el mismo Andrés Manuel López Obrador no han podido poner el orden en México. ¿Lo podrá hacer una mujer? Entre las preguntas que se hace la mayoría de la gente, si será un apéndice o un gobierno controlado por Andrés Manuel López Obrador que no respete la independencia, la autonomía en la toma de decisiones. La presidente elegida, la presidenta de los mexicanos, ha respondido que ella está capacitada y que goza de plena libertad y autonomía para el desempeño de sus funciones. ¿Qué pasó en esta campaña electoral? Los panelistas que nos acompañan hoy estuvieron la semana pasada haciendo un análisis riguroso de la estrategia y como nos lo advirtieron, el resultado electoral ha sido tal cual como ellos lo anunciaron. La primera mujer que llega al gobierno de México. Para analizar los efectos de esta noticia y el futuro de esta nación desde la perspectiva y la diferente visión de nuestros analistas, hoy tenemos un panel de invitados expertos en esta área. Está con nosotros el doctor Benjamín Gálvez. Benjamín Gálvez es licenciado, especialista, magíster, con un doctorado en administración pública, reconocido investigador de diversas universidades en su país y a nivel mundial. Y por supuesto, entre sus publicaciones y labores investigativas, es también panelista frecuente en este programa. Doctor Benjamín Gálvez, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Y la pregunta del millón, una académica en la presidencia de México, ¿resultará este ejercicio más allá de la ideología? Considerándolo, y escúchenlo bien, en la actualidad es la presidenta de nuestro hemisferio, por lo menos con la mejor formación académica y experiencia en el ámbito público. Estamos hablando de una investigadora que tiene más de 1000 artículos publicados y con múltiples citas en diferentes revistas científicas y académicas en su país y a nivel mundial. Resultará este ejercicio, pero antes de ese análisis quisiera que nos contara cómo fue la elección. Una victoria cantada, surgió en paz. ¿Cuáles son los efectos y los ecos de esta nueva asunción al poder y cómo se sienten los mexicanos con una presidenta que hace unos años decir presidenta para algunos era incorrecto y en México todavía sigue generando alguna discusión más allá de que la RAE ya ha reconocido que es correcto hablar de presidente y de presidenta? Pues muchas gracias, Julio. Antes que nada, agradezco la invitación de nuevo a este espacio. Saludo muy cordialmente a mis colegas, Tati, Vicente, que espero que se mejore la conexión, y David, igual, un saludo. Pues como lo comentamos en el programa anterior, esto se veía venir contra todo pronóstico, o era Xóchitl o era Claudia, solo que los estudios, los análisis políticos, las encuestas, la mayoría pues apuntaba a que Claudia Sheinbaum sería la próxima presidenta, y este domingo pues quedó demostrado con los resultados obtenidos que pues la verdad son enormes. Se consideran unas elecciones históricas las que vivimos el 2 de junio. En México no se había tenido quizá esa cantidad en cuanto a resultados electorales. Se cumplió muy bien al pie de la letra. Afortunadamente no hubo incidentes como en otras ocasiones en los que la violencia pues a veces interviene para ciertos actos. Pero en esta ocasión todo salió muy bien también, estuvo muy bien organizado.
y pues lo festejamos todos porque creo que la sociedad o el pueblo de México salió ganando porque mayormente fue muy copiosa la participación ciudadana de nuestros compatriotas electores que pudieron salir tranquilamente y libremente a la calle, a las casillas, en este caso, a votar. En algunos lugares se hacían filas como de 1 hora o más para poder llegar a depositar tu voto. Y pues a las 6 de la tarde ya se tenían resultados preliminares. Prácticamente ya todo decía pues que Claudia era la nueva presidenta electa de México. A tu pregunta, pues yo confío en que ella como académica, aunque no ha sido la primera académica como presidente de México, antes tuvimos ya a 2 presidentes egresados de Harvard con estudios en economía que supieron manejar muy bien el área económica, como fue Carlos Salinas de Gortari en el sexenio 88-94. Después, Ernesto Zedillo, quien suplió al candidato asesinado Luis Donaldo Colosio, del 94 al 2000, el único, hasta ese momento era el único presidente con doctorado en economía, y ahora Claudia pues es doctora en energía. Entonces creo que esta combinación de su formación le va a ayudar mucho y espero que aplique muy bien todos sus conocimientos, sobre todo un tema preocupante, independientemente de la violencia que se genera en México, pues es el medio ambiente, como en muchos lugares del mundo es un tema preocupante, sobre todo ahorita la crisis hídrica por la que pasamos algunas regiones del país. Y pues creo que la tendencia que ella manejó, y al igual que Xochitl, creo que la gente mayormente quería ver ya un cambio en cuanto a género, y eso pues nos puede ayudar muchísimo también como país, de que tengamos por primera vez una mujer en el poder ejecutivo. Y eso pues representa grandemente la imagen como país, y sé que las mujeres siempre han sido guerreras, siempre han sido luchadoras, siempre han sido muy trabajadoras, le ponen muchas ganas a todo, y creo que puede lograr sus proyectos mostrados en campaña, y lógicamente pues ella puede iniciar su periodo con la continuación de algunos proyectos que deja pendientes el actual presidente, y diseñar nuevas políticas públicas también en el ámbito de la economía, de la educación, la salud, que también por ahí tenemos algunos problemas. Igual el fenómeno de la violencia pues que está presente en casi todos lados. Entonces yo creo que le podemos dar un voto de confianza a Claudia para que inicie bien su trabajo, diseñando este tipo de proyectos y políticas que ella ya venía presentando, pero ya como candidata nos mostró con más claridad también qué es lo que quiere hacer. Definitivamente los programas sociales pues son parte importante de nuestro país. Tenemos becas, la primera de ellas pues es el apoyo a los adultos mayores de 65 años y más, y de ahí se deriva toda una serie de programas sociales a jóvenes construyendo el futuro, becas Benito Juárez, en fin, es una lista larga de programas sociales que van a continuar. Ese es mi punto de vista, mi estimado Julio. Y pues esperemos que el trabajo sea entre todos, como dijo ella en el discurso la noche de domingo, no llego sola, llego acompañada de todos y todas, y aquí estamos. Eso es lo que me queda. Y bueno, por último, el resultado contundente, ahí sí me llama la atención, o a muchos nos llamó la atención, de que entre los 3 partidos, bueno, las 2 coaliciones y el único partido, Movimiento Ciudadano, alcanza el 60.92 entre los 3. Creo que es mayoría, pero creo que ahí podría haber sido un poco mayor. El impacto de esta elección ha provocado júbilo en sectores de izquierda, principalmente
en aquellos que se sienten identificados con esta línea progresista. En Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, trinó celebrando la elección de quien denominó su amiga y puso en el Twitter una foto en la visita que estuvo en la Ciudad de México cuando era jefe de gobierno. En esa visita, además, el presidente de la República de Colombia contaba que Claudia Sheinbaum fue colaboradora del M-19 y, por lo tanto, se encontraba feliz del triunfo de esta candidata, hoy presidenta de México. Desde Miami, en el sur de la Florida, está con nosotros Tati Enríquez. Tati es comunicadora social y periodista, relacionista público. Además, es directora del programa de radio El Despertador de la emisora Oasis del grupo Salem en los Estados Unidos. Entre otras actividades, es lobista reconocida en el estado de la Florida y, por supuesto, también es panelista habitual en este programa. Tati, cuéntanos cuál ha sido el impacto de este triunfo en los Estados Unidos. Más que el vecino, la relación histórica entre México y Estados Unidos es muy importante. Tú como ciudadana norteamericana lo sabes muy bien. ¿Cómo ha recibido la prensa y la opinión pública esta elección? ¿Seguirá la misma relación que se tenía con el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál ha sido el eco y el impacto de esta noticia? Muchas gracias por la invitación nuevamente y es un placer estar aquí en la mesa del termómetro con 97 grados la sensación térmica aquí en el sur de la Florida. Saludamos a todos los televidentes de CTV Barranquilla y el panel que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, había una incertidumbre porque no se sabía aquí en los Estados Unidos si iba a quedar Xóchitl o Claudia, pero que definitivamente íbamos en la línea de la izquierda, eso era más que pues inevitable. El presidente Biden de una vez mandó comunicado difundido por la Casa Blanca donde felicitaba a la mujer presidente, por primera vez una mujer que llega a esa silla tan importante en uno de los países con la democracia más importante del planeta entero. Así que el presidente Biden creo que hasta el 5 de noviembre va a estar pues con una relación bastante similar a la de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta pues ya elegida por los mexicanos. Me hubiera encantado escuchar palabras de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, porque ella fue la encargada de pues trabajar todo lo que tiene que ver con la inmigración de México a Estados Unidos, con toda la parte fronteriza, y pues no recibimos un mensaje como contundente siendo femeninas las dos, mujeres las dos. Entonces, eso sí nos ha llamado la atención a nivel comunicacional y, por supuesto, en el ámbito de las relaciones internacionales entre ambos países, el país latinoamericano y Estados Unidos, pues se espera que continúe de la misma forma. Mas, sin embargo, el presidente Biden expresó en ese comunicado que desea trabajar estrechamente en un espíritu de asociación y amistad, mientras que Claudia expresó simplemente que se iba a dedicar a tener una muy buena relación con Estados Unidos. El presidente Biden como que le coqueteó como para tratar un poquito más de sacarle a ella quizás algunas palabras de aprobación de su gobierno, pero ella fue muy protocolaria, cosa que a mí me encanta, porque cuando el país comienza a mostrarse con ese protocolo, es un buen indicio. Por otra parte, la votación que se dio aquí en los Estados Unidos fue bastante importante y a nivel del exterior un porcentaje de votación que a todos nos asombró, creo que al mundo entero,
tanto dentro de México como fuera, en el exterior, casi el 59.35% de los mexicanos salieron a votar y 180,000 votos se registraron a nivel del exterior en este año 2024, y con respecto al año 2018 se superaron muchísimas las expectativas. Así que desde acá, desde los Estados Unidos, sabíamos que iba a quedar definitivamente la izquierda. Vamos a esperar qué pasa en las votaciones de los Estados Unidos para determinar cuál es la relación final que habrá entre México y los Estados Unidos, sobre todo en ese tema tan importante como es la inmigración y la frontera. Que involucra entonces y da una perspectiva importantísima sobre cuál será la dinámica entre las relaciones de México con los Estados Unidos. Lo cierto es que todavía hoy, a 3 días de esta elección, siguen produciéndose grandes noticias. Está con nosotros desde Madrid, en España, David Rico Coelho. David Rico es profesional en marketing, especialista y magíster. Es el fundador y el director de la firma Fábrica Política, experta en consultoría política en nuestro hemisferio, estratega, analista, líder social e influyente opinador en nuestro continente y en Europa, y por supuesto es además panelista habitual en este programa. David Rico, cuéntanos, ya habías advertido en la semana anterior que la presidenta, según todos los estudios de opinión, iba a ser en efecto Claudia Sheinbaum. En el marco de la campaña y de lo que es ya el discurso a partir de su posesión, ¿se puede esperar garantías de autonomía o, como dice la oposición mexicana, estaríamos en presencia de alguien que sería controlada remotamente por la figura de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora y muchas gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Mira, la verdad que yo dudo mucho que el ejercicio de la presidencia de Sheinbaum vaya a ser bajo la tutela de López Obrador. Y lo dudo porque, primero, los ejemplos que tenemos en el continente nos dicen que no existe ningún pupilo que haya mantenido ese tutelaje. Le ocurrió a Colombia con Santos, le ocurrió a Ecuador con Lenín Moreno, le está ocurriendo a Bolivia ahora, en donde el presidente actual pues no, más bien está enjuiciando incluso a Evo Morales. En todos los países ocurre lo mismo, es decir, el tutelaje lo que ayuda es a mantener al partido en el poder, pero al mismo tiempo hay algo claro, y es que en México las dinámicas políticas funcionan de una manera diferente, a pesar de que hay elementos que se puedan parecer a otros escenarios históricos que han ocurrido en la región. Yo dudo mucho que en este caso el poder ejercido por Claudia Sheinbaum, o más bien el liderazgo ejercido por Claudia Sheinbaum, vaya a ser bajo la sombra de López Obrador, toda vez que, bueno, tienen un equipo diferente, tienen un escenario distinto. No, dudo mucho que López Obrador pueda manejar eso. Obviamente no cabe duda que es un gran líder político dentro de México y que lleva una responsabilidad importante y va a tener un protagonismo distinto, pero que no va a ejercer el poder como de repente ocurría en Argentina en el caso de Kirchner, ¿no? O como hubiese ocurrido en el caso de que Chávez estuviera vivo y Maduro fuera el presidente, ¿no? O como ocurre en Cuba, o como ocurrió en Cuba con los Castro. Lo cierto es que
El escenario mexicano hay que tratar de comprenderlo de una manera diferente, desde un punto de vista más mexicanizado, evidentemente, porque lo que vemos también es que el escenario se presta para que Sheinbaum ejerza su liderazgo de manera adecuada, puesto que tiene el control total del país. Tanto las dos cámaras, como la Cámara Alta como la Cámara Baja, quedaron en manos totales de Morena. La oposición quedó reducida a una mínima expresión, de hecho apenas ganaron una gobernación, ganaron muy pocas alcaldías con respecto a lo que esperaban ganar, y al mismo tiempo la fuerza que tiene Morena sobre el electorado en general en México es muy grande. De hecho, recuerda mucho al PRI de los 70 años de la dictadura perfecta, en donde posiblemente muchos analistas creen que se pudiera llegar a eso nuevamente, pero con Morena, es decir, a una dictadura perfecta que cambie de líderes cada 6 años, pero que se mantenga siempre bajo el poder de Morena, sobre todo porque existe un hartazgo, un cansancio y un desgaste total de los partidos tradicionales, PAN, PRI, y prueba de ello es el resultado que obtuvieron. Cabe destacar que la candidatura fue muy mala, la de Xochitl, fue una candidatura muy mal planteada, una estrategia muy mal elaborada. Lamentablemente Xochitl tampoco fue una candidata que le hiciera alguna suerte de pelea a Sheinbaum, una candidata con muchos errores estratégicos, con errores discursivos, con errores de construcción de su imagen, que la llevaron obviamente a no ser más que una suerte de imagen para aquellos que adversan a López Obrador, pero no como una líder que pudiera representar una opción de cambio real, ¿no? Prueba de ello es que también Movimiento Ciudadano creció tanto para estas elecciones, a pesar de que sacó solamente un 10% de los votos, pasó a ser una fuerza importante que pudiera asumir el liderazgo de la oposición mexicana en los próximos años, dependiendo de cómo le vaya, sobre todo en las próximas elecciones locales, que serán en 3 años. Bueno, recordemos que en México hay elecciones en cada estado de manera distinta. De hecho, por ejemplo, el año que viene hay elecciones en el estado de Veracruz, en los municipios en Veracruz, pero no así en la mayoría de los estados mexicanos. Por consiguiente, habrá que ver cómo crece el Movimiento Ciudadano, pero creo que es la gran sorpresa de esta elección, que se le está dando muy poca importancia, pero que debería ser hoy, más allá de que se escogió a la primera presidente, yo no puedo caer en destruir mi idioma, en la primera presidenta de México, pero lo cierto es que el escenario, más allá de que haya llegado Sheinbaum como la primera presidenta de México, también hay que destacar que en la lectura total de la elección, el Movimiento Ciudadano resultó un gran ganador a pesar de haber perdido y haber quedado de tercer lugar. Así que hay que ver cómo crece, hay que ver cómo entra en la palestra política nacional, más allá de ser una fuerza importante en algunas regiones, pero lo clave es que el PAN, PRI, PRD, pues cada día pierde más fuerza, cada día resulta menos interesante para el electorado mexicano, y que si no hacen cambios pronto, pues será muy difícil que puedan hacerle frente a un partido hegemónico y potente como lo es hoy Morena en México, ¿no? Algo que no deja de llamar la atención es el lenguaje poco efusivo de la candidata en su discurso inaugural del nuevo periodo que empieza ya como presidenta electa. Y decimos esto esencialmente porque fueron unas palabras muy parcas. Algunos comentaristas decían que era por la elevada hora de la noche en la que se dio el discurso, estuvieron esperando los resultados hasta las 2 de la mañana, pero lo cierto es que no se veían celebraciones, parecía que la cosa no era tan emotiva a pesar del arrasador y avasallante resultado electoral, porque fue una victoria mucho más que contundente, se puede decir hegemónica. Algo está haciendo muy mal la derecha y desde aquí debemos decirlo, porque salvo excepciones, líderes con muy poco carisma no han logrado sacar
esos resultados tan amplios. Se le atribuye el carisma al mentor de la candidata, que es Andrés Manuel López Obrador, pero lo cierto es que la gente siempre está esperando un mensaje de esperanza cada vez que se convocan a elecciones. El mensaje fue de una transición, de una sucesión en el poder, conservando las políticas públicas trazadas por Andrés Manuel López Obrador, pero con autonomía y con la impronta personal de una académica, insisto, destacadísima. Y debemos reconocerlo. Yo, a propósito de mis amigos de la derecha, yo no estoy viendo una líder de derecha de esa formación, por lo menos en América Latina. No tengo conocimiento en este momento. Ojalá surjan, pero la derecha a veces se ha puesto bastante cerrada y no involucran a los académicos para nada. Pues pónganle la lupa a esto, porque esto no es un asunto solamente de izquierdas o de derechas. Aquí lo que se necesita es gobernar bien para resolver los problemas de los mexicanos. Personas competentes y principalmente buenas personas con solvencia moral y demostrada eficiencia, eficacia y efectividad en sus resoluciones. Está con nosotros el abogado Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista internacional, experto en blockchains, miembro de la plataforma digital Demos, entre otras dignidades, reconocido hispanista y, por supuesto, panelista habitual de este programa. Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido nuevamente al Termómetro y quisiera preguntarle puntualmente qué se espera para México. Pues muchas gracias, Julio César, por tus halagos y tu presentación. Y bueno, muy agradecido de estar junto a mis compañeros, que ya estuvimos juntos, creo que en la otra análisis sobre México. Y bueno, ahondando en lo que ya hablamos y lo que se ha dicho aquí, primero de todo, es una partidocracia. Por lo tanto, el liderazgo está más que cuestionado en cuanto a que sea el centro de lo que sea del poder o de un programa político. Eso es absurdo. Y además que, como muy bien se acaba de comentar, lo que nos da estas elecciones, que por cierto, cada vez con participación, tenemos que tener en cuenta que en una partidocracia es fundamental la participación, no es como en un sistema de una representación formal como en Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra o en Gran Bretaña, sino parte de un porcentaje de lo que se supone que opina la población votando unas listas de partidos cerradas. Eso significa que en este momento ya, como muy bien se ha dicho, se ha alcanzado el 61, casi menos del 61% de participación, cosa que no son buenas noticias para el sistema político de México. Además de eso, por supuesto, denotamos, eso es cierto, que parece que se ha reinstaurado el modelo. Se vuelve al modelo, como es lógico, si no hay cambios estructurales que desarrolle la sociedad civil, se vuelve al modelo original de un sistema partidocrático que llegó a ser perfecto en México, que es el del PRI, solo que en vez de PRI parece que ahora nos llega Morena. Parece ser que Morena ha alcanzado, pues bueno, tiene 365 diputados en la Cámara, lo que significa, con sus aliados, una mayoría cualificada y 83 senadores en el Senado, lo que significa a dos de mayorías cualificadas. Y que todo hace pensar, por lo que hemos visto con AMLO, con Manuel López Obrador, que se utilizan para acallar lo que es la opinión pública, ciertas libertades, etc. No podemos decir, ojalá tengáis razón y ese gran nivel académico pues se demuestre en algo, ¿no? Es decir, si algo hemos visto en una partidocracia como en España es que un señor con 2 doctorados, como era el vicepresidente Pablo Iglesias, era un analfabeto funcional probado. Esperemos que no sea así en este caso. Sin duda, en este caso,
repito, está más cerca de un premium, de un presidium, de un casi soviético en cuanto al modelo de partido político, al margen de que formalmente sea una democracia, ¿no? Entonces, la llave la tiene el partido en su conjunto y la dirección del partido, al margen que sea AMLO o no AMLO. Y bueno, la bolsa la saludó con una bajada importante, histórica, como nunca se había hecho, 6% en un solo día, y el peso se devaluó más de un 4% en un solo día. Ningún buen augurio marca, ¿no? Y como muy bien se ha dicho, pues bueno, parece que el partido Morena y AMLO, y ella lo ha asumido del programa de AMLO, pretende prioridad a 25 millones de familias, darle más cobertura, dícese social, dícese de alimentación, etcétera, mientras no se es capaz de mantener lo que es el primer deber esencial de la existencia del Estado, que es la pervivencia de la vida humana, ¿no? Que no te maten por la calle y esas cosas. Se ha disparado en más de 30.000 homicidios, están sin apenas ni siquiera comenzar un proceso, y ha alcanzado un 25-26 por 100.000 habitantes, está superando poco a poco. Así que nada halagüeño, perspectiva. Desde luego se vuelve, como bien se ha dicho, al modelo a la que se vea abocado. Estos 24 años de esperanza, de apertura, parece ser democrática, parece que se cierran de nuevo hacia el regreso de la partitocracia, de la dictatorial perfecta, solo que en vez de PRI se llama Morena, con más fuerza estatalista, y además pues con una inyección pues que le ha venido bien de un gran tratado comercial con Estados Unidos, curiosamente gracias a Trump, que esto le infla y le da algo de capacidad, estabilidad económica para hacer todo ese avance hacia un estatalismo y hacia un anquilosamiento y encerramiento de la sociedad civil. Y bueno, ahí estamos con unos datos las que el PIB en los últimos 6 años, en este sexenio, decreció un 6%, es decir, aún no se ha recuperado de la época de la pandemia, y la deuda externa pues creció también, creció al 7% más o menos. Así que nada halagüeño, y un sistema, y por supuesto ese México absolutamente fuera de toda consideración de ser faro de nada, como sí que lo fue el México de los años 40, 50, 60, ¿no? Auténtico pues referente en todo el continente, y la insolvencia y la insignificancia pues se hará acto de presencia, ¿no? Ese gigante absolutamente insolvente, inoperante, que va a seguir siendo, desgraciadamente, y ojalá me equivoque y nos sorprenda, la nueva presidenta de México. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. La izquierda a nivel mundial ha celebrado este triunfo. Voces de celebración, alegría, euforia y júbilo se contrastan con la poca efusividad del discurso presidencial. La presidente o presidenta, como autoriza la Real Academia Española de la Lengua a referirse a una mujer en ejercicio de autoridad con documentación desde el siglo XV, parece que no se caracteriza por ese lenguaje combativo, dinámico, en ocasiones confrontacional, de quien le va a entregar el poder en los próximos días. Sin embargo, el mundo tiene este año todavía más de 46 elecciones. En nuestro hemisferio, el mapa sigue vestido de rojo. En el caso de México, la ausencia de la derecha ha sido notoria. 2 candidatas alineadas hacia la izquierda progresista, la centroizquierda, y un candidato de centro
pero con poca visibilidad hacia lo que se ha mal denominado el espectro de la izquierda y la de la derecha, que lo utilizamos desde la Revolución Francesa. Yo soy un crítico de esta gráfica para describir la ideología, pero digamos que estamos en presencia de sectores progresistas, liberales y muy pocos pensamientos conservadores. Y aquí quiero preguntarle, doctor Benjamín Gálvez, ¿a qué se debe la ausencia del discurso conservador en la política mexicana? Crisis de liderazgo, desgaste, apatía, desinterés. ¿Es cierto lo que están diciendo estos analistas de que la derecha parece estar fuera del mapa y ahora con esta aplanadora se ve muy debilitada? ¿Cómo podríamos explicar que el pensamiento conservador en México está en el estado en el que se encuentra en la actualidad? Bueno, mi punto de vista, si regresamos un poquito al pasado, en la elección anterior, cuando Andrés Manuel López Obrador era el candidato y derrotó al candidato de ese entonces por el PRI mayormente, que aunque también tenía alianza, pero representaba más los intereses del partido hegemónico en ese momento. Yo creo que desde ahí ya venimos observando lo que está pasando, pero nos faltaba, yo creo, este momento para poder afirmar que lo que algunos observamos en el 2018 algún día se iba a presentar, y pues esto acaba de pasar el 2 de junio. Aquí lo que veo también un escenario es que la oposición, si todavía se llama oposición, tendrá que construirse de nuevo desde abajo, con pilares y cimientos firmes, si quiere algún día aspirar a volver a ganar la presidencia como antes. Necesita renovarse, necesita contar con personas, sobre todo más jóvenes que las actuales que integraron esta campaña, esta lucha, digamos, este cuartel de intelectuales, políticos de la nueva y de la vieja guardia, de acuerdo a la historia del PRI. Y pues después de 200 años, el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria en 1824. Ya no vemos otra figura masculina, sino ahora pues llega Claudia. Y pues realmente la coalición de Xóchitl le faltó, como decía David, más estrategia, más trabajo, más empuje. Ese es lo que yo percibo que fue lo que pasó. Y aparte, pues vimos que estaba rodeada de gente del pasado, entre buenos y malos. En general, una clase política desgastada. No toda, porque hay elementos muy valiosos que podemos todavía mencionar o incluir, pero yo creo que ahora en adelante ellos tendrán que fijar una posición nueva, hablando en el sentido de que necesita construirse esta oposición con las mejores herramientas y mejores estrategias y contar con elementos clave que le pudieran dar pues otro aspecto, otra fisonomía a una nueva coalición, que tal vez cambie de nombre, no sé, que cambien los partidos. Vamos a ver qué pasa. Y en cuanto a Movimiento Ciudadano, que es la tercera fuerza política de México, pues hay que ponerle pues mucha atención, porque ellos vienen aspirando desde hace 6 años también por la primera gubernatura, que fue Jalisco. Hoy tienen 2 gubernaturas o 2 gobernaciones. Ganó Jalisco, repite, y ganó un estado que nunca había sido Movimiento Ciudadano, como Tlaxcala. Igual en las regiones del país, en los departamentos o estados, pues muchas alcaldías ahora son de nuevo de la otra coalición. En mi estado, por ejemplo, pierde Morena 5 alcaldías que ya las había ganado, ahora van por otro color. En fin, todo esto yo creo que es mínimo al total de resultados que tenemos a nivel nacional.
Esto es lo que yo he analizado del domingo para acá, cómo han venido cambiando estas cosas, pero mayormente el territorio se llama Morena. Si vemos el mapa de México en la geografía, pues desde Baja California hasta Yucatán, estoy hablando del norte hasta el Caribe mexicano, pues todo es color rojo o un color pues llamado Morena, y que pudiera permanecer mucho tiempo próximamente, ¿no? Si ellos siguen trabajando como trabajan, si todos sus programas sociales y todas sus políticas pues siguen fluyendo, ahora sí que esperemos que por el mejor camino que antes con Claudia, porque pues ella es académica y quizá pues va a saber trazar esos caminos que realmente pues le hacen falta a México, porque hay mucho todavía por hacer. Esto apenas empieza, tenemos muchas dificultades o problemas en salud, en educación, pues en seguridad, sobre todo la más importante. En el campo mexicano hay un poco de atraso, en fin, sería una lista pues interminable, pero que creo que pueda lograr en 6 años si el Plan Nacional de Desarrollo y todos sus conocimientos y toda la aplicación del cientificismo que ella maneja, pues se pueda dar. Esperemos que así sea. Bajo esta perspectiva, yo debo reconocer que independientemente de la posición política que tenga una mujer, siempre voy a celebrar el triunfo de las mujeres y darles, en principio, la bendición, si es que el término es apropiado, porque si a Claudia Sheinbaum le va bien, le irá bien a los mexicanos y, por supuesto, una economía tan importante tendrá un gran efecto e impacto en Centroamérica principalmente y en toda América Latina, incluso a nivel mundial. Es una de las 20 economías más grandes del mundo. Y lo que uno más desea es que un país que tiene los mismos problemas que tienen casi todos los países de América Latina, pobreza, desigualdad, desempleo, graves crisis sociales, morales, económicas, problemas de seguridad, de narcotráfico, y todo un catálogo que parece que se ha vuelto aquí una crónica negra en medio de violencias y de muertes, y ahora con capítulos desconocidos como el asesinato de líderes políticos, de juristas, como lamentamos en este programa la muerte reciente de un destacado abogado asesinado en México. Esperemos que le vaya bien, porque si le va bien, le irá bien a los mexicanos sin duda alguna. Tati Enríquez, la pregunta es la misma. ¿Por qué los conservadores en México han recibido esta aplastante derrota? ¿Cómo se observa eso desde los Estados Unidos, principalmente en el sector republicano? Considero, doctor Julio César, que se ve así porque lo que se ve detrás de las barreras venir para México va contra quizás los fundamentos que soportan la derecha, a los republicanos, a los conservadores. Es que desde acá se ve que, por supuesto, la presidente, estoy totalmente de acuerdo con David, aunque usted lo ha explicado muy bien y no voy a tener reparo con ello, la mujer presidente de México, creemos que va a seguir una línea en cuanto a implementación de la Agenda 2030. Se cree también que va, por supuesto, a tratar de buscar de alguna forma mantener la desigualdad en el pueblo mexicano, que esto dejó, por supuesto, la pandemia del COVID-19, la arraigó un poco más y creemos que ella no estaría tan interesada en arreglar ese tipo de problemas. Ahora, también se ve desde este punto de vista que la gobernabilidad con Claudia va a ser, pues, quizás un poco más de lo mismo, más sin embargo, no creo que Andrés Manuel López Obrador
sea el titiritero en esta oportunidad. Creo que la mujer tiene bastante carácter, tiene bastante personalidad como para llevar el país bajo el lineamiento que tiene como meta y como pensamiento. La derecha está viendo esta derrota definitivamente porque todos los puntos de gobierno que ella ha entregado para postularse y presentarle al pueblo su propuesta de gobierno, pues no van o no comulgan desde ningún punto de vista. Creo que lo que sí va a ayudar muchísimo que ella suba al poder es que la violencia va a mermar bastante porque se incrementó en toda esta contienda electoral y lastimosamente las personas que perdieron la vida eran precandidatos, candidatos, abogados que comulgaban más por la derecha que por la izquierda. Eso no puedo dar yo un porcentaje, es una apreciación muy personal con respecto a eso. Ahora, ¿qué quiero yo recalcar un poquito? Y es que hoy a las 2 de la tarde, Andrés Manuel López Obrador emitió un comunicado en donde decía que estaba tratando de hacer un acuerdo con el gobierno del presidente Biden para que los mexicanos no sean devueltos al país. Y eso creo que va a fraccionar un poco la relación con México hasta que termine la elección aquí, hasta que terminen las votaciones aquí en los Estados Unidos, porque el presidente Biden acaba de firmar en el día de ayer una orden ejecutiva en donde comienza a ajustar el tema del asilo político y obviamente esto es una, digamos, una jugada electorera para poder traer un poco más votos de personas que queremos una frontera más segura. Entonces, pues está tratando de hacer un juego político y esto puede separar un poco la relación, fragmentar un poco la relación con México y vamos a ver cómo lo va a afrontar en esta oportunidad Claudia Sheinbaum. Así que vamos a ver qué le espera a la derecha dentro de México y sobre todo en la relación con México acá en Estados Unidos. Una relación bilateral que dependerá también de lo que ocurra el 5 de noviembre en la elección, donde la figura de un líder conservador parece que está demostrando algo muy distinto a lo que pasa en México. Y digo esto porque generalmente la política se debate entre el cambio y la continuidad. En un efecto pendular, el desgaste en el ejercicio del poder hace que se aplique el voto castigo y también ocurre habitualmente que la gente tiende a cuestionar a quien ejerce la autoridad por el incumplimiento y la insatisfacción de los requerimientos y las necesidades de la población. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador ha roto esa tradición del desgaste y está imponiendo una nueva hegemonía en política. La voz cambio fue derrotada por la voz continuidad, que por supuesto los opositores siempre denominarán continuismo. David Rico, desde su óptica, ¿a qué se debe ese triunfo avasallante del progresismo en México y la ausencia de liderazgo en el espectro conservador en México específicamente? ¿Es un reflejo de lo que está pasando en toda América Latina? Crisis de liderazgo, no se ven figuras frescas, rostros nuevos que renueven el ideario. Bueno, primero que nada, hacer una aclaratoria. La oposición más importante a López Obrador no es derecha conservadora, es de izquierda en su mayoría porque, y hay que destacar lo siguiente, el PAN es un partido, el Partido de Acción Nacional, es un partido que cree en la centroderecha más que en la derecha, se rige bajo los parámetros de la doctrina social de la Iglesia, está en la Internacional del Centrohumanismo, así que no es de derecha, es más bien de centro derecha. Después está el PRD y el PRI, que son de centro izquierda y de izquierda, ¿no? Es decir, el PRD es un partido, una escisión histórica del PRI,
pero que tendía más hacia la izquierda. De hecho, López Obrador fue del PRD y el PRI era un partido de centro-izquierda. O sea que, hay que hacer este matiz, porque incluso hay en pocos países en Latinoamérica está a la derecha como un concepto ideológico claro. Es decir, tenemos a Colombia, que es un país que sí es, cuya derecha sí está formada bajo los lineamientos, parámetros ideológicos de la derecha. En Chile la derecha se entiende muy bien. Ahora Argentina está construyendo un concepto de derecha mucho más claro, pero en muchos países en Latinoamérica se le llama a la derecha solamente a los que adversan a la izquierda, y no necesariamente es de esta forma. Bien cierto es que el gobierno de López Obrador es de izquierda progresista. Eso no quiere decir que todos los partidos de izquierda estén con ellos, ¿no? Ahora, la razón, hay varias razones. La razón principal es que hay un desgaste terrible en la imagen de los dos partidos hegemónicos y tradicionales de la política mexicana, como lo fueron el PRI y el PAN. Es muy parecido a lo que ocurrió en Venezuela con Acción Democrática y el partido COPEI, que eran la centroizquierda y la centroderecha, que mantenían ese ejercicio del poder, y que hoy se ven como una sola cosa. Es decir, ya la población mexicana los asocia como un solo bloque, una sola manera de hacer gestión y de hacer política, muy ligada con la corrupción y muy ligada con políticas ineficientes, con gobiernos que se olvidaron de la gente más necesitada, con gobiernos que se distanciaron de las clases populares. Y eso lo que ha hecho es que exista hoy un divorcio total entre los partidos tradicionales, es decir, PAN y PRI, con las clases populares sobre todo. Y esto se basa en que básicamente existe una construcción de un marco cognitivo relacionado a la corrupción con los gobiernos anteriores. Esto obviamente se debe a la mala gestión pasada y también a una construcción actual de los últimos 6 años por parte de López Obrador, de endilgarle todo lo negativo al pasado. Eso ha sido muy bien construido desde la comunicación por parte del gobierno mexicano. Ahora, desde la oposición no ha existido ninguna forma comunicacional para contrarrestar ese marco construido y para construir un nuevo marco. Es decir, hoy México sigue siendo tan inseguro como antes, ni más ni menos, a pesar de que han existido modificaciones importantes como la eliminación de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional. Políticas que no han servido para disminuir la inseguridad y que por el contrario están generando hoy el crecimiento de otro tipo de delitos. México sigue siendo igual de inseguro que antes. México sigue registrando unas tasas de homicidio muy similares a las de antes de la llegada de López Obrador, pero la inseguridad se asocia más con el pasado que con el presente. Después, los niveles de corrupción, a pesar de que también han existido políticas dirigidas a disminuir la corrupción, esta no ha cesado. Es cierto que han tomado medidas para disminuir un poco el aparato del Estado, pero tampoco ha sido eficiente. Entonces, pero a pesar de que la corrupción sigue siendo más o menos igual a la que había antes, la corrupción se va ligada o va relacionada a políticos del PAN y del PRI, y no todavía la construcción de los marcos sociales no están ligadas a Morena. Entonces, otro de los grandes factores es que los marcos cognitivos de la sociedad mexicana están bien construidos en torno a que la corrupción es igual al pasado y el pasado es igual a PAN, PRI, PRD. Entonces, ante esa construcción de marcos, tú tienes que construir una estrategia que pueda romper esos marcos y construir nuevos marcos. Y ahí es donde yo creo que estratégicamente falló la campaña de Xochitl. Luego de esto, más allá de que sea una mujer o un hombre, yo la verdad considero que a mí me da igual el sexo que tenga la persona que gobierne, con tal de que gobierne bien. No existe una relación directa entre un buen gobernante mujer o un buen gobernante hombre. De hecho, uno de los dos de las grandes corruptas que ha existido en Filipinas o en Tailandia
son mujeres, ¿no? Y han sido gobiernos sumamente corruptos y no tiene nada que ver con el sexo de las personas. Yo la verdad es que estoy muy en contra incluso de atribuirle una buena gestión al sexo o a la preparación que tengan las personas. La verdad que también hay que destacar que hemos tenido muy gobernantes con mucha preparación que han sido muy malos. Ahora, es cierto que Sheinbaum ha hecho una gestión medianamente eficiente en su gestión dentro del Distrito Federal de México, pero hubo casos muy importantes que denotan cierta incapacidad para gestionar, casos como los de la pandemia, casos como los graves accidentes en el metro de México, que no tuvieron buenos resultados de gestión. Entonces, si digamos su gestión en México, en la Ciudad de México, se toma como referencia, pudiéramos decir que tiene que hacer grandes cambios en su gestión para la presidencia para que pueda ser una gestión de verdad potente y eficiente de cara a resolver los problemas de los mexicanos. Vicente Ferrer de Pellicer, ha transcurrido el tiempo, pero queremos hacerle la misma pregunta. ¿A qué obedece esta derrota aplastante de los sectores conservadores en México y esta sucesión en el poder de grupos progresistas? ¿Es un reflejo, un dibujo también de lo que pasa en América Latina y en su España natal, donde los triunfos del Partido Socialista están a la orden del día? Bueno, en España debo decir que fueron derrotados ampliamente la izquierda. Otra cosa es que no hayan respetado el principio democrático parlamentario, ¿no? Pero bien, en cuanto a México, sencillamente porque no existe la derecha, ni le han dejado presentarse. Lo que ha hecho es una renovación del régimen con partidos que han visto los partidos viejos y luego se ha votado a la nueva facción renovada del régimen, que es Morena. Entonces, es algo completamente de espaldas a la realidad. México se pone de espaldas a la historia y a lo que está pasando, ese conflicto entre el globalismo y el antiglobalismo. No hay derecha, no la han dejado presentarse. De hecho, entre otras cosas, porque como muy bien definió Agustín Laje, la derecha hoy en día tiene tres patas, se distingue, que es la del liberalismo libertario, totalmente antiestatalista, el de conservatismo recuperador de los valores cristianos y del occidente cristiano, y el soberanismo nacional antiglobalista. Ninguna de las tres patas está presente en ninguna parte, y esas tres patas conforman la nueva derecha, que si se puede llamar derecha, es decir, lo que está pasando en este momento, el conflicto mundial, que es globalismo-antiglobalismo, ya sea en las versiones antioccidentales chino-rusa o ya sea internas de recuperación de la civilización occidental, como es la derecha que es de verdad que están existiendo en estos momentos en Occidente. Entonces, en ese aspecto no hay derecha. México se encierra en sí mismo en su vuelta, en su regreso al estatalismo, a la ineficiencia y a la irrelevancia, aun teniendo la sede del antiguo Sao Paulo, que ahora es Grupo de Puebla, ni siquiera así es relevante. Es más, Tati ha dado con el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, ni siquiera el tema de migración se han prácticamente ni mirado, ni Kamala Harris ha felicitado, ni siquiera ha utilizado un poco de elemento de sorosidad, sororororo, como se pronuncia eso, hacia la nueva presidenta. Es decir, esa es la realidad. México, de espaldas a lo que está ocurriendo de verdad en el mundo, camina hacia su autoencierro, hacia la relevancia, el gigante irrelevante, que va a continuar siéndolo, y evidentemente en su auténtico conservatismo, que es encerrarse en su régimen del que no ha salido y el que parece cerrarse ya esa abertura, eso que se abrió en el año 2000 y que parece que vuelve a encerrarse en esa dictadura perfecta socialdemócrata y estatalista, y de la cual ajena a lo que va a pasar en el resto del mundo. Agradecemos a nuestros panelistas el día de hoy por sus importantes aportes que nos ayudan a entender lo que está pasando en México. Lo hemos visto. Una mujer es la nueva presidenta
de México. Una mujer que alcanza la primera magistratura con un potencial humanístico y científico indiscutible e incuestionable. Que sea la primera mujer mexicana en ocupar el Palacio Presidencial no es un hecho menor, es un dato histórico. Desde aquí esperamos, y lo vamos a decir sin temor alguno, que le vaya bien, que toda esa experticia, esa experiencia y esa solidez científica y académica se traduzca en una buena gestión de gobierno. La formación es fundamental para la política. Los niveles de conocimiento facilitan la toma de decisiones y el desafío de todo líder es demostrar su capacidad a través de la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Preocupa, sin duda, que el bipartidismo tradicional o la hegemonía que caracterizó el sistema de partidos mexicanos vuelva otra vez al escenario, sobre todo porque la democracia plantea como elemento estructural el equilibrio de poder y la alternatividad en el ejercicio de las funciones administrativas, más allá de la libertad de expresión, la libertad de prensa, las elecciones libres y justas y, por supuesto, el carácter del voto universal y secreto. Estos elementos de la democracia no están puestos en entredicho en México, que le ha dado una lección al mundo, y ojo con lo que voy a decir, porque a los sectores que no simpatizan con el progresismo no les gusta reconocer los triunfos de los demás. Tienden a menoscabarlos, ridiculizarlos. Hay que reconocer que estamos en presencia de un líder que rompió con el efecto pendular y que fue capaz de colocar a una copartidaria y compañera fundacional de su partido en el poder. Eso no es un dato menor. Y por supuesto, hay que destacar además que los programas sociales en México tienen un alto impacto, pero en temas de democracia, ojo con lo que voy a decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador no andaba inventando reformas para reelegirse, que ese es un antídoto, un mecanismo, un instrumento, una receta, una fórmula que algunos líderes mundiales están pendientes de perpetuarse en el poder. Veremos cómo se ejercerá, si es con autonomía, como lo ha anunciado la presidenta de los mexicanos, o si su influencia será notoria. Lo cierto es que hay que reconocer que el presidente de México no andaba con planes reeleccionistas ni agitando las aguas. Entendió que su periodo en 6 años había que cumplirse y, por supuesto, optó por participar. Veremos hasta qué punto la democracia en México genera nuevos liderazgos que a través de la competitividad mejoren el nivel y la calidad de vida de los mexicanos, porque ese es el fin esencial de la política. Y entre mejores líderes existan, seguramente mejores serán las decisiones y las resoluciones de una nación. Desde aquí le deseamos lo mejor a todos los mexicanos en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.